Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, hermanos, quiero hablar acerca de la batalla final. Compañeros de batalla, estamos peleando la batalla final. Y con esta expresión, queridos, yo quiero evocar imágenes de un conflicto decisivo y culminante para la iglesia de Jesucristo que está a punto de irse en el rapto. Está a punto de sonar la trompeta. ¿Por qué? Porque este es el conflicto. Esta es la batalla de los tiempos finales y la lucha espiritual que caracteriza esta era actual, una era tenebrosa, anticristiana, antivalores, inmoral, incrédula, pagana, hedónica. Esta batalla no es una batalla literal, no es una batalla convencional, es una batalla espiritual. Y es crucial entender que la batalla final de la que habla la Biblia no es un conflicto armado entre naciones, aunque ciertamente habrá conflictos internos de nación contra nación, de pueblo contra pueblo. Va a haber revoluciones, es decir, guerras internas dentro de las naciones. Mire lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con esas deportaciones irresponsables, inmisericordias y torpes del presidente. Mire la guerra entre Ucrania y Rusia, o mejor dicho, entre Rusia y Ucrania. Mire los conflictos, el bombardeo continuo en la región del Medio Oriente, Gaza, Israel y todo eso. Esto es típico, eso lo habla la Biblia. Entonces, no me refiero a ese tipo de confrontación, de conflicto. Más bien, la Biblia se refiere a la guerra espiritual en la que los creyentes estamos inmersos. Aquí participamos en esta guerra todos los que tenemos el sello de Dios en nuestra frente, los que tenemos los nombres escritos en el libro de la vida, los que seguimos al Señor. Pablo lo expresa claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla se libra, hermanos, en varios frentes. Primero, se libra contra el pecado y la tentación. Cada creyente, sea quien sea, no importa qué cargo tenga, qué ministerio tenga, cada creyente enfrenta una lucha diaria, continuamente, contra las inclinaciones pecaminosas y las tentaciones que buscan apartarlo de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que el pecado mora en mí. Somos personas que hemos nacido de nuevo, pero estamos dentro de un cuerpo que está lleno de limitaciones, en una carne que es enemiga de Dios, que no quiere sujetarse y someterse a los principios de la palabra. La guerra es también contra las ideologías y contra las filosofías anticristianas que están siendo disparadas desde los muros de Satanás contra las naciones. En el mundo existen sistemas de pensamiento y también sistemas de valores que se oponen frontalmente a la verdad de Dios, buscando influir en las mentes de las personas y en sus corazones. Es la lucha contra la desesperanza y la incredulidad, porque el enemigo busca sembrar dudas y también desanimar y debilitar la fe y la esperanza de los creyentes. Si tú estás en una merma de fe, de esperanza, en cuanto al ánimo, seguro, anota lo que estás en una guerra satánica. Satanás te ha planteado una guerra contra la mente, contra tu corazón. La guerra es contra ese demonio que quiere destruir la iglesia de Cristo. La batalla es por la verdad y la justicia. La iglesia está llamada a ser luz del mundo, a defender la verdad del Evangelio y a trabajar por la justicia en la sociedad.
La iglesia tiene que dejar de ser solamente un grupo de personas que se reúnen en un espacio a predicarse unos a otros, a danzar, a manifestar el gozo, que es una bendición, porque eso es bíblico. Pero tenemos que entender que también la iglesia tiene que atender al herido, al enfermo, al preso, al desvalido, al que no tiene casa, al que vive en la calle, independientemente por qué llegó allí. El Señor, cuando nosotros llegamos a Él, éramos peor que eso. Y el Señor no nos preguntó, ni no nos increpó porque estábamos nosotros así. Simplemente abrió sus brazos y nos recibió como hijos. La Biblia describe varias señales que van a preceder el regreso de nuestro Señor Jesucristo y el fin de los tiempos. Queridos hermanos, nos acercamos a ese final. Entonces, algunas de estas señales incluyen primero un aumento de la maldad y de la inmoralidad a nivel mundial. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero ¿quién hace esta operación? ¿Quién es el que mueve los números para multiplicar las cosas malas? El mismo diablo y sus demonios. Va a haber guerras y rumores de guerra. Si bien siempre ha habido conflictos, la magnitud y la influencia de las guerras son consideradas como una señal del fin. Terremotos, hambres y pestilencias, desastres naturales, enfermedades a gran escala son mencionadas como parte de los dolores de parto que está sufriendo la humanidad. Persecución de los creyentes. Jesús predijo que los que le seguían, sus servidores, sus seguidores, serían odiados por el mundo y serían perseguidos por causa de su nombre. Mateo 24:9. La predicación del Evangelio va a ser predicada a todas las naciones. Es otra señal del fin, porque antes del fin el Evangelio será predicado a todo el mundo como testimonio a ellos. Mateo 24:14. Van a aparecer falsos profetas y falsos mesías, falsos cristos. ¿Por qué? Porque va a haber un engaño terrible. Habrá engaños y desviaciones de la verdad. Personas que vendrán ungidas por el diablo para desconectar la iglesia, los creyentes, que se descuiden, que quiten la mirada del Señor. Van a ser desviados tras fábulas, tras doctrinas de demonios, y lo van a aceptar como si fuera verdad de Dios. Se van a presentar como los instrumentos, como las lámparas de Dios que traen una nueva revelación. Si es de Dios, no es nueva. Y si es nueva, no es de Dios, porque eso ha estado siempre en la Biblia. Hay cosas escondidas que Dios se las va a revelar a sus siervos fieles para los últimos días. Por eso, para pelear esta batalla, queridos hermanos, Dios nos equipa con la armadura de Dios. Es su armadura y está descrita en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Está el cinturón de la verdad. Vivir en la verdad y en honestidad es lo que nos garantiza tener victoria en esta batalla de la fe, en esta batalla contra el diablo. La coraza de justicia, esto es practicar la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados. Apocalipsis 22:11 dice que el que sea justo practique la justicia todavía. El calzado del Evangelio de la paz, eso es estar listo para proclamar las buenas nuevas, sin tener que estar peleando con la gente, sin tener que estar insultando y ofendiendo a nadie, porque la palabra de Dios no es para contender. Obviamente la Biblia dice que contendamos ardientemente por la fe, pero eso es otra área, eso son otras cosas. Cuando nos enfrentamos a personas que nos quieren desviar de la verdad, que nos quieren inyectar su mentira y que nosotros renunciemos a la verdad, que es innegociable. La verdad es Cristo. Sin santidad y sin paz nadie verá a Dios. Solamente los de limpio corazón le verán. Este es el escudo de la fe. Esto es, hermanos, confiar plenamente en Dios
que es el único que puede apagar esos dardos de fuego del enemigo. Y el yelmo de la salvación, esto es estar seguro, profundamente convencido de que somos salvos, que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, eso es usar la Biblia, la palabra, las Escrituras, como nuestra arma ofensiva. Y es increíble que hay gente de Dios que va a la iglesia, pero que no lee la palabra, que no la estudia, no la medita, no procura aprenderse los versículos para tener balas, para dispararle a las tinieblas. Además de la armadura, está la oración constante y ferviente. Hermano, eso es fundamental. No es solamente ponerse el traje de guerrero, la armadura de Dios. Hay que orar constantemente, fervientemente en el Espíritu. La batalla final se libra de rodillas, buscando la dirección de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero a pesar de la intensidad de la batalla, la Biblia nos asegura que la victoria final ya está garantizada por Jesucristo. Él venció la muerte y el pecado, y su regreso, hermano, va a marcar el fin de la maldad y el establecimiento de su reino eterno en la tierra. Nuestra participación en esta batalla no es para determinar el resultado, porque ya el resultado está dado. El resultado se dio en la cruz del Calvario y se confirmó en la resurrección de Cristo, sino es más bien para ser fieles testigos de Jesucristo y colaboradores en su plan redentor hasta que Él venga. Mientras estemos en esta tierra, hermano, tenemos que predicar. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no hay a quien predicarle. Tenemos que predicar aquí en la tierra, donde está la gente perdida, donde hay iglesias que se han torcido, ministros de Dios, hombres de Dios que Dios llamó y ama, pero se han torcido. Tenemos que interceder, orar, clamar, ayunar por ellos para que sean rotas todas las vendas y las ataduras y ligaduras sean desmenuzadas. En resumen, en un sentido espiritual, querido hermano, estamos peleando una batalla de los tiempos finales. Dios te reservó a ti y me reservó a mí para que peleemos esta última gran batalla. Por eso tenemos que pelear con confianza, porque tenemos la armadura de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la sangre de Cristo, tenemos el nombre de Jesús, tenemos el Espíritu Santo en su poder para enfrentar cada desafío, cada batalla, sabiendo que la victoria final pertenece a nuestro Dios, porque eso está en la Biblia. En Apocalipsis dice que en el cielo decían que tú has vencido y eres digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y sé que muchos se hacen esta pregunta, ¿por qué estamos en esta batalla si somos de Dios? ¿Y contra quién peleamos? ¿Contra quién es nuestra guerra? Como ya lo dije, amados hermanos, estamos inmersos en una batalla espiritual y es fundamental comprender todas estas razones de esta guerra e identificar a nuestro enemigo, hermano. Nuestro verdadero enemigo es el diablo. Sin esta claridad, corremos el riesgo de luchar en los frentes equivocados o culpar a las personas equivocadas en vez de entender que el que está obrando en todo es Satanás y que el Señor lo reprenda. ¿Por qué estamos en guerra? ¿Por qué estamos en batalla? La razón fundamental de nuestra batalla espiritual radica en el conflicto cósmico, hermanos, que se originó mucho antes de la creación del humano. Antes de que el hombre fuera creado por Dios, ya había una batalla entre el bien y el mal. Y esa se intensificó cuando el hombre cayó. La rebelión de Satanás, hermanos, usted tiene que identificar que allí comenzó el conflicto. Antes de la creación del mundo, un ángel poderoso, de gran belleza, inigualable, conocido como Lucifer, que significa portador de luz, se rebeló contra Dios por causa de su orgullo. Él quiso usurpar el lugar de Dios, su trono. Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28,
12 al 17. Entonces esta rebelión marcó el inicio del conflicto que nosotros estamos batallando hoy, que estamos enfrentando hoy. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, se convirtió en Satanás, que significa adversario, y se convirtió en el diablo, que significa calumniador. Detrás de cada calumnia, detrás de cada comentario que perjudica a alguien, están las manos malignas de Satanás. La caída del hombre, hermano, después de la rebelión de este ángel en el cielo, ocurrió la caída del hombre en el Edén. Cuando Dios creó a la humanidad y creó al hombre, hermano, a su imagen y semejanza, con libre albedrío, con la capacidad de decidir entre el bien y el mal, entre ser obediente o desobedecer. Y lo creó también con un propósito divino. Satanás vio una oportunidad para extender su rebelión también a la tierra, utilizando al hombre. Engañó a Eva, y Eva incitó a Adán a comer del fruto prohibido. Todo eso ocurrió en el jardín del Edén, llevándolos entonces a desobedecer a Dios. Esto introdujo el pecado en la creación, y con él, obviamente, llegó la muerte espiritual, la ruptura de la relación perfecta entre Dios y el hombre. Génesis capítulo 3, porque al pecar, ese pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Isaías 59, 1 y 2. A partir de la caída de la humanidad, el mundo está bajo la influencia del mal. La humanidad y el mundo, hermanos, entraron en un estado de esclavitud al pecado y por extensión, pues, bajo la influencia del príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, versículo 31, Juan 14, 30, Juan 16, 11 y 2 de Corintios 4, 4, que cegó el entendimiento a los incrédulos, el príncipe de este mundo, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Entonces, esto no significa, yo quiero que me entiendan, que Satanás es todopoderoso o que él gobierna soberanamente todo, sino que él tiene una esfera de influencia sobre los sistemas y valores que se oponen a Dios. Él es el que incitó a los hombres a aprobar leyes contra naturaleza, leyes de lesa humanidad, porque cuando una mujer aborta, está matando a un ser que Dios le entregó. Su vientre se convirtió en la guillotina, en la sepultura de alguien que tenía que vivir. Y ese médico o los que participan en eso son culpables delante de Dios. Sus manos están bañadas de sangre inocente. Luego de esto, Dios se movió en su misericordia y ahí apareció el rescate y la redención en Cristo Jesús. La obra de Jesús en la cruz fue el golpe mortal, fue ese golpe decisivo contra Satanás. Él le pisó la cabeza, él hirió su cabeza allí. Cristo despojó a las potestades públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Eso lo dice Pablo en Colosenses 2:15. Entonces, a través de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, Él proveyó la salvación y la liberación de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás para aquellos que creen en Él. Ya Satanás no tiene ninguna autoridad más que la que nosotros le permitamos cuando pecamos deliberadamente contra Dios. Cuando nos negamos a ser obedientes en una manera tácita, somos desobedientes a Dios. Pero si Cristo ya venció, ¿por qué entonces seguimos en esta batalla? Porque aunque la victoria final ya está asegurada y el reino de Dios ha comenzado a establecerse, Satanás aún no ha sido completamente confinado. Apocalipsis 20, 1 al 3, 7 al 10, cuando sea atado por 1000 años.
Entonces él sabe que le queda poco tiempo y por eso es que él ha intensificado su actividad, ha redoblado la marcha y buscando devorar a aquellos que pertenecen a Cristo. Óigame, el mundo está bajo su potestad, pero él viene a por aquellos que sirven al Señor. Primera de Pedro 5:8. Él es el león rugiente, él es el que ruge todos los días para amedrentarte, para hacerte negar tu fe en medio de las opresiones, de las persecuciones. Nuestra batalla entonces no es para ganar la guerra, sino para hacer efectiva en nuestras vidas la victoria de Jesucristo, que ya Él logró, hermano, con dolor, con sangre, y para avanzar el reino de Dios. En un mundo que todavía está bajo la influencia maligna, que está esclavizada por el pecado. Satanás es el emperador del mal. El imperio del mal está manejado por Satanás y sus demonios. En fin, ¿contra quién es nuestra guerra? Tenemos que identificar al enemigo. Aquí es donde la claridad bíblica es esencial. El apóstol Pablo, como ya le dije, lo asegura de una manera categórica en Efesios 6:12, que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a analizar un poquito esto. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Eso es crucial. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no son las personas, no es tu cónyuge, no son tus hijos, no son tus padres, no son tus compañeros de trabajo, de estudio, no son tus vecinos, no son los líderes políticos. Ellos pueden ser instrumentos del diablo como materia prima para el actuar. No son tampoco los de otra religión o los que tienen diferentes opiniones. Aunque las personas pueden ser, obviamente, influenciadas por el mal o ser utilizadas por el diablo, ellos mismos no son el objetivo de esta guerra. Entonces, si luchamos contra sangre y carne, o sea, contra la gente, estamos luchando en el frente equivocado, con la persona equivocada, y a menudo vamos a causar más daño que bien. Dice que si no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje describe la jerarquía y la naturaleza de nuestro verdadero enemigo. Son seres espirituales de maldad dirigidos por Satanás. Son malicias espirituales invisibles que obran en el mundo entero. No los vemos, pero vemos a través de la obra que van dejando. Principados y potestades. Eso se refiere a los espíritus malignos que tienen autoridad y tienen dominio sobre ciertas esferas o regiones de la tierra. No es un poder absoluto, sino es una influencia otorgada o usurpada en el mundo. Y cuando digo una influencia otorgada, porque muchas veces son los mismos hombres que le otorgan a estos demonios, a estos principados, a estas potestades, la autoridad, le dan derecho legal para destruir. Bendito sea el Señor. Utilizando hombres, gobiernos, políticos, dirigentes, dignatarios, para operar y poner por obra su agenda de destrucción y de antivalores y anticristiana. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo o de este mundo, esto indican que estos seres ejercen influencia sobre los sistemas mundiales, sobre las ideologías, las filosofías y las culturas que se oponen a Dios. Hoy hay naciones culturalmente, entre comillas, opuestas a Dios, a la palabra y a Jesucristo. Son la fuerza detrás de la inmoralidad, de la injusticia, de la corrupción, de los crímenes, de las guerrillas, del narcotráfico, del terrorismo, del engaño y de todo lo que descompone el mundo que Dios hizo con excelencia. Y todo lo que corrompe la sociedad está siendo generado
por Satanás y sus demonios. Bendito el Señor para siempre. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una descripción general de las fuerzas demoníacas que operan en la esfera espiritual y llevan a cabo los planes de Satanás. Esos son la infantería del diablo, la infantería del infierno. En resumen, nuestro enemigo es Satanás, el diablo, el líder principal de la rebelión, el padre de mentira, el acusador, el tentador, el destructor, el criminal, el asesino. Juan 8:44, 1 Pedro 5:8, Apocalipsis 12:10. Los demonios, hermanos, son espíritus malignos que están al servicio de Satanás y son sus agentes en la tierra que buscan engañar, oprimir, destruir, tentar y acabar con el hombre. Pero su objetivo, como les dije, principal es la iglesia de Jesucristo. Marcos 5:1-20, Lucas 10:17-20. Ahora, ¿qué implica en cuanto a la práctica el saber contra quién nosotros estamos luchando? Primero, compasión por las personas. Si nuestro enemigo no es la sangre y la carne, entonces nuestra respuesta hacia aquellos que nos dañan, que se oponen a nosotros o están en el pecado, debe ser la compasión, la oración y el testimonio, no la hostilidad, no la retaliación, porque no podemos vencer el mal con el mal, sino venciendo con el bien al mal. Que no debemos pagar con mal, debemos verlos como víctimas potenciales, influenciadas por Satanás y sus demonios, unos esclavos del mal, no como enemigo principal. Si la guerra es espiritual, entonces nuestras armas deben ser espirituales. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, la palabra de Dios, la fe, la verdad, la justicia. No podemos vencer un enemigo espiritual con métodos carnales. Él se ríe de estrategias de los hombres que están muy lejos de afectar el mundo espiritual. Bendito el Señor. Si el Espíritu de Dios no está en medio de nosotros y no nos da esas estrategias como se las dio Dios a Josué para que cayeran las murallas de Jericó, entonces el diablo seguro que se va a morir, pero de la risa. La guerra es real, no es una metáfora. Aquí hay una fuerza activa y una fuerza diabólica organizada que se opone a Dios y al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo. Debe haber dependencia de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios ante un enemigo tan terrible, tan formidable. Nuestra única esperanza es depender totalmente del poder de Dios y del Espíritu Santo, quien ya lo ha vencido. Estamos en batalla porque la luz de Cristo ha venido al mundo para disipar las tinieblas. Y las tinieblas resisten. Las tinieblas no quieren abandonar tu casa, tu familia, tu generación. Las tinieblas no quieren abandonar el sector donde está implantada, donde se sembró un altar de Dios para la gloria del Señor, donde se predica la palabra, donde hay cristianos verdaderos que tienen nombre y que son conocidos en el cielo. Allí las tinieblas no quieren irse. Las tinieblas quieren resistir a como dé lugar. No quieren perder el territorio que muchas veces por miles de años, centenares de años, han ocupado por concesión del hombre en su ceguera y rebelión contra Dios. Nuestra guerra no es contra las personas, sino contra esas fuerzas espirituales de maldad que buscan oprimir a la humanidad y frustrar los propósitos de Dios en la tierra a través de la iglesia. Amados, con esta verdad nosotros podemos pelear la buena batalla de la fe de una manera efectiva, con discernimiento, con propósito. Ya Cristo nos dio la victoria en la batalla contra las tinieblas. Nosotros hemos explorado la naturaleza de la batalla espiritual y la identidad de nuestro verdadero enemigo, Satanás. Ahora es crucial, hermanos, dirigir nuestra atención al corazón
del Evangelio. Óigame, la victoria decisiva que Jesucristo ya obtuvo sobre la fuerza de las tinieblas en la cruz del Calvario. Esta verdad es la base de nuestra esperanza, de nuestra seguridad y de nuestra capacidad para enfrentar cualquier desafío que el diablo nos plantee en cualquier terreno. Sin la victoria de Cristo, nosotros estaríamos perdidos, golpeando el aire, y la batalla sería inútil. Pero gracias a Él, no solo tenemos una promesa de victoria futura, sino que tenemos una realidad presente de triunfo sobre el poder del pecado y de Satanás. El Señor nos dio en Lucas 10:19 autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y nos dio autoridad plena, la autoridad de Él sobre toda fuerza del enemigo, y lo glorioso es que nada nos dañará. La guerra espiritual antes de Cristo ya existía, porque antes de la venida del Señor Jesucristo, la humanidad estaba bajo la esclavitud del pecado y la tiranía de Satanás. Romanos 6:17, Juan capítulo 8, versículo 34. Entonces el diablo tenía un poder sobre la humanidad, y es el poder de la muerte, Hebreos 2:14. Y él ejercía un dominio significativo sobre aquellos que vivían en las tinieblas. Ahora, aunque Dios siempre fue soberano, siempre ha sido soberano y siempre lo será, el hombre, por su desobediencia, se había sometido a la influencia de Satanás. Los sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, pero no liberaban completamente del poder del pecado ni de la condenación. La estrategia divina que Dios establece allí, que Él planifica un plan de batalla para derrotar al enemigo de una manera definitiva, es su propio Hijo Jesucristo. Porque Dios, en su infinita sabiduría y en su amor insondable, Él concibió un plan para rescatar a la humanidad perdida y destruir las obras del diablo. Ese plan se centró en una sola persona, Jesucristo el Señor, el Hijo del Dios viviente, Emmanuel, Dios con nosotros, el ungido, el Cristo. Y para eso tuvo que venir a través de la encarnación. Por eso dice la Biblia que todo espíritu que niega que Jesucristo fue manifestado en carne es del diablo, porque el diablo aborrece eso, porque le recuerda que se equivocó con el Señor. Estuvo tratando de matarlo, pero él no sabía que él era el Mesías. Él lo quería matar porque él no quiere nada que tenga que ver con la verdad, con la obediencia a Dios. Por eso te aborrece, porque el que quiere vivir piadosamente padecerá persecuciones. Entonces Jesús tomó una forma humana y se hizo semejante a sus hermanos, Hebreos 2:17. Entonces esta era esencialmente para poder experimentar la tentación sin pecado. Hebreos 4:15, por eso se hizo hombre como tú y como yo, para que en su carne, en su cuerpo, pudiera experimentar el poder de la tentación. Y sin embargo, sin pecar, fue fiel a Dios hasta la muerte. Y más importante, para poder morir como una persona sin pecado, una persona irreprochable. Bendito el Señor. Él tuvo que venir a esta tierra contaminada por el pecado, a vivir sin pecado. Al vivir una vida perfecta, el Señor Jesucristo sin pecado, Él calificó como el Cordero Inmaculado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él calificó como el sacrificio perfecto, requerido para expiar los pecados del mundo. Su justicia perfecta es la base de nuestra propia justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, cuando se hizo hombre, vino directamente a confrontar al enemigo. Desde el desierto, Mateo 4:11 al 11, hasta su ministerio público,
echó demonios, sanó, hizo milagros. Jesús demostró su autoridad absoluta sobre los demonios, los echaba fuera, no podían resistir su presencia y el poder de la palabra en la boca de alguien que la amaba y la cumplía. Tampoco las enfermedades se resistían. Él ató al hombre fuerte para saquear su casa. Mateo 12:29. La cruz fue en realidad el campo de batalla decisivo y la victoria sobre las tinieblas. La cruz, que para el mundo parecía una derrota humillante. O como dijo el Papa Francisco, ya difunto, que el Señor murió miserablemente como un derrotado, fue derrotado en la cruz. Ahí estaba hablando el enemigo, porque la cruz de Cristo, allí fue donde se libró la batalla final. Ahí fue allí donde se decidió el destino eterno de la humanidad, y todo aquel que en él cree no morirá jamás, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el Señor, a los que creen en ese sacrificio de la cruz, el que recibe la sangre de Cristo como la única paga por la salvación, aquel que cree que ellos no pueden generar su propia salvación, sino que la salvación está en Cristo, entonces ellos tienen victoria. Por eso dice la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, parecía que era una derrota humillante, pero en realidad el momento culminante y decisivo de la victoria de Jesucristo sobre las tinieblas se manifestó allí en la cruz, en esas horas de agonía, muriendo, sufriendo lo que tenía que sufrir un alma que se va a la eternidad perdido para siempre. Él destruyó allí el poder del pecado. Él perdonó nuestros pecados, dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La culpa del pecado que el enemigo usaba para condenarnos fue anulada, fue hecha a pedazos. Él rompió la esclavitud del pecado. Romanos 6, 7 y 14. Ahí Jesús nos liberó del dominio del pecado para que ya seamos sus hijos y no seamos más esclavos del diablo ni del pecado. Él canceló allí, anuló el acta de los decretos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Esa acta representa las acusaciones y las demandas de la ley que nos condenaban por nuestra desobediencia, pero Cristo las clavó en la cruz. Ahora el Padre te ve a ti y a mí a través de la sangre de Jesús. Dice que Él despojó, óigame, a los principados y potestades. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojar es la palabra griega apekdionai, que significa quitarle la ropa o desarmar a un oponente. Jesús no solo derrotó a los poderes del diablo, sino que los desarmó, les quitó su ropa, su autoridad y los exhibió como derrotados. El triunfo se refiere a la procesión triunfal que un general romano que venía de victoria de su batalla realizaba después de una gran batalla, donde el enemigo vencido era exhibido. Eso Pablo tomó esa figura de ese rito posguerra en victoria de un general romano para decir que Jesucristo también lo exhibió derrotado públicamente y puso su pie sobre su cabeza. En la cruz, Cristo celebró su victoria definitiva sobre Satanás, sobre el infierno, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre sus huestes de maldad. Anuló el poder de la muerte. Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo para anular por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es Satanás, el diablo. Al morir y resucitar Jesús, le quita
a Satanás su principal arma. ¿Cuál es? El poder de la muerte y el miedo que genera la muerte en el ser humano. Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección y la ascensión de Cristo es la confirmación de la victoria y el trono del poder de Dios. La resurrección de Jesucristo es la prueba irrefutable de su victoria y la confirmación de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Él dijo, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Cuando subió al Padre, el Padre aceptó su sacrificio, aceptó su sangre como el pago por la salvación, la redención de la humanidad. Dice que Jesucristo triunfó sobre la muerte y sobre el Hades, sobre el infierno. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. ¿Qué significa esto? Esto significa que Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte, incluso sobre el lugar de los muertos. Entonces ascendió a la diestra del Padre. Efesios 1:20 y 21 dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto establece a Cristo como la autoridad suprema sobre todo poder. Él dice, todo poder me fue entregado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, incluyendo la fuerza de las tinieblas están bajo el dominio y el señorío del Señor. Satanás y sus demonios están bajo sus pies. Nuestra posición en Cristo nos hace partícipe de su victoria. Aquí radica la gloriosa verdad para el creyente. Estamos unidos a Cristo. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestra posición en Cristo nos coloca por encima de los poderes de las tinieblas. Volamos por encima de las puertas del infierno. No luchamos por la victoria, sino desde la victoria que tenemos ya en Cristo. Tenemos que luchar como vencedores, no para vencer. Ya Cristo venció. Nosotros somos herederos de su triunfo. Hemos sido llamados a ser libres. Hemos sido liberados de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. Hemos sido rescatados de ese dominio satánico y de la autoridad del enemigo. Tenemos autoridad, hermanos, en su nombre. Jesús dio a sus discípulos, hermanos, autoridad sobre los demonios. Lucas 10:19, Marcos 16:17. Nosotros, como sus seguidores hoy, también ejercemos esa autoridad cuando nos mantenemos firmes, cuando nos mantenemos en su nombre, bajo su dirección, nos alejamos del pecado y caminamos en temor y en temblor delante de Él, cumpliendo su palabra. Entonces la batalla es del Señor. Aunque peleamos, la victoria ya está asegurada. Jesús es nuestro general y ya ha ganado la guerra, ya ha exhibido por el mundo entero la derrota del enemigo. Donde quiera, en cualquier nación, sea cual sea, en las montañas, en los lugares más recónditos de la tierra, ahí hay alguien adorando a Dios porque ha sido rescatado del poder del maligno y está testificando que Jesucristo es el Señor. Entonces nuestra tarea es permanecer firmes en Él y aplicar la victoria a nuestra vida en este mundo que nos quiere hacer ver como derrotados. Y concluyo, la batalla final no es una lucha desesperada con un resultado incierto. Es la manifestación continua de la victoria de Jesucristo en un mundo caído. Cristo ya despojó, humilló y triunfó sobre las fuerzas de las tinieblas en la cruz y a través de su resurrección
y de su ascensión a la diestra del Padre. Si no tuviéramos un Cristo vivo a la diestra del Padre, que Él es el único intercesor, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, nadie más. Tenemos un abogado a su diestra que pelea y nos defiende. Nuestra participación, hermanos, en esta batalla es una respuesta de fe a esa victoria. Yo salgo a la batalla porque yo tengo la victoria. Salgo a la batalla porque Dios quiere la iglesia peleando, luchando en todo tiempo sin descuidarse. No luchamos para derrotar a un enemigo invicto. Él ya fue derrotado, sino más bien para vivir en la libertad y en la autoridad que Cristo ya nos ha dado y para ver el reino del Señor que avance. Tenemos que luchar. Su glorioso regreso, hermano, está a la puerta. Esta verdad nos debe llenar de confianza, de paz, de osadía al enfrentar cualquier ataque del enemigo en el área que sea, en el lugar que sea, en el terreno que el diablo nos plantee. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo viene, preparémonos porque estamos esperando que en cualquier momento suene la trompeta final y desaparecemos de esta tierra para vivir con el Señor siempre. Shalom.